Las llamas se elevan sobre los muelles de Alejandría, mientras miles de papiros arden flotando en el agua del puerto. Un bibliotecario corre desesperado entre el humo, sujetando contra su pecho los últimos manuscritos de Sófocles que el mundo jamás volverá a ver. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Quizás desde Buenos Aires, donde el verano apenas comienza, o desde Barcelona, donde el otoño mediterráneo abraza la ciudad. Estés donde estés, acomódate. Prepara tu mente para un viaje a través del mayor incendio intelectual de la historia. Es el año 48 a.C. Julio César acaba de desembarcar en Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. En los muelles de Alejandría, la flota egipcia aguarda. César, acorralado y superado en número, toma una decisión desesperada. Ordena incendiar los barcos enemigos. El fuego se propaga descontroladamente. Las llamas saltan de mástil en mástil. Alcanzan los almacenes portuarios repletos de papiros destinados a la exportación. Y quizás, solo quizás, lamen los muros de la institución más sagrada del mundo antiguo, la Gran Biblioteca de Alejandría. Durante siglos, esta biblioteca ha sido el símbolo supremo del conocimiento perdido. Historias de millones de manuscritos consumidos por las llamas. Relatos de conquistadores ignorantes destruyendo la sabiduría de milenios. Pero esta noche descubriremos que la verdad es mucho más compleja, más fascinante y, en cierto modo, más trágica que cualquier leyenda. Viajaremos desde la fundación de esta maravilla hasta su misterioso final. Conoceremos a los sabios que caminaron entre sus columnas. Descubriremos qué contenía realmente y revelaremos el mayor secreto de todos, que quizás nunca hubo un solo incendio, sino un lento olvido más devastador que cualquier llama. Así que respira hondo, cierra los ojos si lo deseas y prepárate para un viaje de 60 minutos a través del tiempo. Porque esta noche exploraremos la delgada frontera entre el fuego y el olvido. Para comprender la biblioteca de Alejandría, primero debemos entender la ciudad que la albergó, y para entender la ciudad debemos conocer al hombre que soñó con ella, aunque jamás la vería terminada. Es el año 331 antes de Cristo. En el delta del Nilo, donde el río sagrado de Egipto se encuentra con el Mediterráneo, un joven de 25 años cabalga por la costa, contemplando las posibilidades del terreno. Su nombre es Alejandro, aunque la historia lo recordará como Alejandro Magno. Ha conquistado Egipto sin apenas resistencia. Los egipcios, cansados del yugo persa, lo han recibido como libertador e incluso lo han proclamado faraón, hijo del dios Amón. Pero Alejandro busca algo más que otro territorio para su imperio. Busca un lugar donde Oriente y Occidente puedan encontrarse, un puerto entre dos mundos. El arquitecto Dinócrates de Rodas camina junto a él. Alejandro señala hacia una estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis. Es el lugar perfecto, protegido de los vientos del desierto, con acceso tanto al mar como al Nilo a través de canales, estratégicamente ubicado en las rutas comerciales que conectan África, Asia y Europa. Alejandro, según relata Plutarco en sus Vidas Paralelas, tomó harina de cebada y trazó en el suelo el perímetro de su nueva ciudad. Los pájaros descendieron inmediatamente para devorar la harina, lo que los adivinos interpretaron como un presagio. Esta ciudad alimentaría a gentes de todas las naciones. Alejandro nunca regresaría a ver su ciudad. Moriría 8 años después en Babilonia, con apenas 33 años, dejando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero su visión había sido plantada como una semilla en el delta del Nilo. Ahora avanzamos en el tiempo. Es el año 305 antes de Cristo.
El imperio de Alejandro se ha fragmentado entre sus generales, los llamados diádocos, los sucesores. Egipto ha caído en manos de Ptolomeo, uno de los comandantes más cercanos a Alejandro y, según algunos, su medio hermano. Ptolomeo es un hombre astuto, oculto y pragmático. Ha visto cómo sus rivales se destrozan entre sí luchando por Babilonia y Asia. Él ha elegido Egipto, la tierra más rica y aislada del antiguo mundo, protegida por desiertos al este y oeste, y por el mar al norte. Ptolomeo se enfrenta a un desafío monumental. Gobierna un país milenario, con tradiciones profundamente arraigadas, pero como gobernante macedonio, extranjero, necesita legitimidad. Y con una brillantez política extraordinaria, comprende algo fundamental. El poder militar conquista territorios, pero el poder intelectual conquista corazones y mentes. En algún momento entre el año 305 y el 300 a.C., Ptolomeo concibe un plan audaz. Construirá en Alejandría no solo un palacio real, no solo templos magníficos, sino la institución académica más grande que el mundo haya conocido jamás. Un lugar donde todo el conocimiento humano pueda ser recopilado, preservado y estudiado. La llamará el Museion, el templo de las musas, las diosas griegas de las artes y las ciencias. Y junto a él, construirá una biblioteca que albergará todos los libros del mundo. Imagina la audacia de esta visión. En el siglo IV a.C., la mayoría de las ciudades griegas tenían, en el mejor de los casos, pequeñas colecciones de manuscritos dispersas entre templos y casas privadas. Los persas habían compilado archivos administrativos. Los babilonios mantenían tablillas de arcilla con registros astronómicos, pero nadie había imaginado jamás reunir sistemáticamente todo el conocimiento humano bajo un mismo techo. Era, en palabras del historiador Luciano Cánfora, el primer intento consciente de crear una memoria universal de la humanidad. Para hacer realidad este sueño, Ptolomeo necesitaba un cerebro excepcional, y lo encontró en Demetrio de Falero, un filósofo ateniense que había gobernado Atenas durante una década antes de ser exiliado. Demetrio era discípulo directo de Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno, y compartía la pasión aristotélica por clasificar y organizar el conocimiento. Según cuenta Plutarco, fue Demetrio quien convenció a Ptolomeo de la necesidad de coleccionar y estudiar los libros, especialmente los que trataban sobre el arte de gobernar. Demetrio llegó a Alejandría aproximadamente en el año 297 a.C. y se convirtió en el primer director del Museion y la biblioteca. Su visión era clara y sistemática: adquirir copias de todas las obras importantes de la literatura griega, comenzando por los clásicos, Homero, Hesíodo, los dramaturgos atenienses, los filósofos presocráticos. Pero no se detendrían ahí. Enviarían agentes a través del mundo conocido para comprar o copiar manuscritos. Traducirían obras de otras lenguas al griego. Crearían, por primera vez en la historia, una biblioteca verdaderamente universal. La ubicación exacta del museo y la biblioteca original sigue siendo objeto de debate entre arqueólogos. Probablemente se encontraba dentro del complejo del Palacio Real, en el barrio llamado Bruchon, cerca del puerto. No era un edificio único, sino un campus académico completo con jardines, zoológico, observatorio astronómico, sala de disección anatómica, comedores y dormitorios para los eruditos. Imagina un cruce entre universidad moderna, instituto de investigación y centro de estudios avanzados, todo en uno. Los primeros eruditos comenzaron a llegar atraídos por una oferta sin precedentes. Salarios generosos pagados directamente por el Tesoro Real, exención de impuestos, alojamiento gratuito, comida abundante. Lo más importante, acceso ilimitado a la colección de manuscritos más grande del mundo. Era el sueño de cualquier intelectual de la época.
Según Estrabón, el geógrafo que visitó Alejandría en el siglo I antes de Cristo, los eruditos comían juntos en un comedor común dentro del Museion, como una comunidad de monjes dedicados no a la oración, sino al estudio. Los primeros en llegar fueron principalmente matemáticos, astrónomos y médicos, entre ellos Euclides, cuyo tratado Elemento sistematizó toda la geometría conocida y se convertiría en el libro de texto de matemáticas más influyente de todos los tiempos. Euclides no solo escribió en Alejandría, fundó allí una escuela matemática que atraería a los mejores cerebros del Mediterráneo durante siglos. ¿Pero qué contenía exactamente esta biblioteca en sus primeros años? Los antiguos nos hablan de cifras asombrosas. La Carta de Aristeas, un texto del siglo II a.C., menciona que bajo Ptolomeo II la biblioteca contenía 200.000 volúmenes, con planes de expandirse hasta 500.000. Fuentes posteriores, como el historiador bizantino Juan Tzetzes del siglo XII después de Cristo, hablan de hasta 700.000 rollos en la biblioteca principal y 42.800 en una biblioteca hija anexa al templo de Serapis. Debemos ser cautelosos con estas cifras. En el mundo antiguo, los números a menudo eran simbólicos más que literales. Además, un volumen o rollo de papiro no equivalía a un libro moderno. La Ilíada de Homero, por ejemplo, requería 24 rollos separados, uno por cada canto. Un solo rollo típicamente contenía entre 10.000 y 25.000 palabras. Aún así, incluso siendo conservadores, estamos hablando de decenas de miles de obras distintas, una colección sin precedentes en el mundo antiguo. ¿Cómo adquirían estos manuscritos? Los ptolomeos emplearon métodos tanto convencionales como extraordinarios. Enviaron agentes compradores a Atenas, Rodas, Pérgamo y otras ciudades con mercados literarios activos. Ofrecían precios generosos, muy por encima del valor de mercado. Pero también recurrieron a métodos más creativos. Según cuenta Galeno, el médico del siglo II después de Cristo, Ptolomeo III emitió un decreto extraordinario. Todos los barcos que arribaran al puerto de Alejandría debían entregar cualquier libro que llevaran a bordo. Los manuscritos eran confiscados temporalmente, copiados en el scriptorium de la biblioteca y luego, aquí viene lo fascinante. A menudo se devolvía la copia al propietario original, mientras la biblioteca se quedaba con el original. Los libros confiscados de esta manera eran catalogados con la etiqueta de los barcos, volviéndose algunas de las adquisiciones más preciadas por ser frecuentemente originales o copias muy antiguas. Galeno también relata otra historia extraordinaria. Los atenienses poseían los manuscritos oficiales de las obras de los tres grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Eran tesoros nacionales, guardados celosamente. Ptolomeo III pidió permiso para tomarlos prestados con el fin de hacer copias para la biblioteca. Los atenienses, comprensiblemente escépticos, exigieron un depósito colosal, 15 talentos de plata, una fortuna equivalente al salario de más de 50 años de un trabajador cualificado. Ptolomeo pagó sin pestañear. Recibió los manuscritos, los hizo copiar con extremo cuidado y envió de vuelta las copias a Atenas, renunciando deliberadamente a sus 15 talentos. Los originales se quedaron en Alejandría. Era un precio pequeño por poseer los textos autorizados de los pilares de la tragedia griega. Estos relatos, aunque quizás embellecidos, revelan algo crucial sobre la mentalidad ptolemaica. La biblioteca no era simplemente un proyecto cultural, sino una declaración política. Poseer el conocimiento del mundo significaba, en cierto sentido, poseer el mundo mismo. Alejandría no solo competía con Atenas o Pérgamo en riqueza militar o comercial, competía por el título de centro intelectual del mundo civilizado. Y estaba ganando.
Cuando Ptolomeo I murió en el año 283 a.C., dejó a su hijo Ptolomeo II Filadelfo no solo un reino próspero, sino también una visión en pleno florecimiento. La biblioteca ya era legendaria. Eruditos de todo el Mediterráneo soñaban con visitarla, y apenas estaba comenzando su edad dorada. Bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, que gobernó desde el año 283 hasta el 246 a.C., la Biblioteca de Alejandría alcanzó su primer apogeo. Ptolomeo II era, en muchos sentidos, el mecenas perfecto, suficientemente rico para financiar cualquier empresa intelectual, suficientemente culto para apreciar el trabajo de los eruditos, y suficientemente vanidoso para desear que su nombre fuera asociado con los mayores logros intelectuales de su tiempo. Es aproximadamente el año 270 a.C. Caminemos imaginariamente por el Museum en un día cualquiera. El sol mediterráneo se filtra a través de las columnatas que rodean los jardines interiores. El aroma de papiros recién enrollados se mezcla con el olor del mar cercano. En una sala, un grupo de matemáticos debate intensamente sobre las propiedades de las secciones cónicas. En otra, astrónomos ajustan complejos instrumentos de bronce para medir la posición de las estrellas. En el jardín botánico, médicos examinan plantas medicinales traídas desde la India y Etiopía. Y en el corazón del complejo, en las salas de la biblioteca, trabajadores especializados copian manuscritos con una precisión casi religiosa. Uno de los proyectos más ambiciosos de Ptolomeo II fue también uno de los más importantes en la historia de la traducción: la creación de la Septuaginta, la primera traducción completa de las escrituras hebreas al griego. Según la carta de Aristeas, un texto que, aunque parcialmente legendario, contiene un núcleo de verdad histórica, Ptolomeo invitó a 72 eruditos judíos de Jerusalén, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Los alojó en la isla de Faros, cerca del Faro, y les pidió que tradujeran la Torá al griego. La leyenda embellece la historia. Se dice que los 72 traductores trabajaron independientemente y, milagrosamente, produjeron traducciones idénticas, prueba de inspiración divina. La realidad fue probablemente menos milagrosa, pero más fascinante. Fue un proyecto colaborativo que tomó años, quizás décadas, y eventualmente incluyó no solo la Torá, sino todos los libros del Tanaj hebreo. La Septuaginta se convirtió en el texto sagrado de las comunidades judías de la diáspora mediterránea, que para entonces hablaban griego más que hebreo, y siglos después sería el Antiguo Testamento que leería la primera comunidad cristiana. Este proyecto revela algo crucial sobre la visión de la biblioteca. No se trataba simplemente de preservar la cultura griega, sino de hacer accesible todo el conocimiento humano en griego, la lengua franca del Mediterráneo oriental. Bajo los Ptolomeos se tradujeron al griego textos egipcios, babilonios, persas y judíos. Era, en palabras del historiador Roger Bagnall, el primer proyecto consciente de multiculturalismo en la historia occidental. Durante este período, la biblioteca atrajo a algunos de los cerebros más brillantes de la antigüedad. Mencionemos solo algunos. Calímaco de Cirene llegó a Alejandría aproximadamente en el año 260 a.C. No fue director de la biblioteca, como a veces se afirma erróneamente, pero sí realizó una de las contribuciones más importantes a su funcionamiento. Creó los Pinax, o tablillas, el primer catálogo bibliográfico sistemático de la historia. Los Pinax organizaban toda la colección de la biblioteca en 120 volúmenes, clasificando las obras por género, materia, autor y proporcionando biografías breves de los escritores y listas de sus obras. Era esencialmente la primera bibliografía crítica del mundo. Aunque los pinaques originales se perdieron, su influencia perduró durante siglos y sentó las bases de la biblioteconomía moderna.
Eratóstenes de Cirene fue uno de los polímatas más extraordinarios de la antigüedad. Llegó a Alejandría alrededor del año 245 a.C. y fue nombrado director de la biblioteca por Ptolomeo III. Eratóstenes fue matemático, astrónomo, geógrafo, historiador, poeta y filólogo. Sus contemporáneos, incapaces de clasificarlo en una sola disciplina, lo llamaban beta, porque era el segundo mejor en todo. Era un insulso cumplido. Eratóstenes era brillante en tantos campos que nadie podía competir con su versatilidad. Su logro más famoso ocurrió alrededor del año 240 a.C. Eratóstenes había leído en los archivos de la biblioteca que en Siena, la actual Asuán, al sur de Egipto, al mediodía del solsticio de verano, el sol brillaba directamente en el fondo de los pozos, es decir, estaba perfectamente vertical. Pero en Alejandría, el mismo día y a la misma hora, los objetos proyectaban sombras. Eratóstenes comprendió que esto solo podía significar una cosa: la Tierra era una esfera. Usando geometría básica, midió el ángulo de la sombra en Alejandría, que resultó ser aproximadamente 7 grados, una 50ª parte de un círculo completo. Conocía la distancia entre Alejandría y Siena, aproximadamente 5.000 estadios, según los agrimensores reales. Si 5.000 estadios representaban una 50ª parte de la circunferencia de la Tierra, entonces la circunferencia completa debía ser 250.000 estadios. Dependiendo de qué tipo de estadio usara Eratóstenes, esta cifra equivale a entre 39.000 y 46.000 kilómetros. La circunferencia real de la Tierra en el Ecuador es 40.075 kilómetros. Eratóstenes, con solo una sombra, un ángulo y un poco de geometría, había calculado el tamaño de nuestro planeta con una precisión asombrosa hace más de 2.200 años. Aristarco de Samos no trabajó directamente en la biblioteca, pero sus obras estaban allí y fueron estudiadas por los astrónomos alejandrinos. Aristarco propuso algo radical en el año 280 a.C., que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Era una teoría heliocéntrica 1800 años antes de Copérnico. Intentó calcular las distancias relativas a la Luna y el Sol usando geometría. Sus métodos eran brillantes, aunque sus cálculos subestimaron significativamente las distancias reales debido a las limitaciones de los instrumentos de medición de la época. Pero el principio era correcto. La teoría heliocéntrica de Aristarco no fue ampliamente aceptada en su tiempo. La mayoría de los astrónomos, incluido el influyente Claudio Ptolomeo siglos después, preferían el modelo geocéntrico, pero el hecho de que Aristarco pudiera proponer tal idea, que fuera debatida seriamente y que sus obras fueran preservadas en la biblioteca, demuestra la apertura intelectual de la Alejandría ptolemaica. Las ideas radicales no eran suprimidas, eran documentadas, estudiadas, debatidas. En el campo de la medicina, Herófilo de Calcedonia revolucionó la anatomía. Trabajó en Alejandría aproximadamente entre el año 320 y el 250 a.C. Los Ptolomeos, menos restringidos por tabúes religiosos que otras sociedades, permitieron algo extraordinario: la disección de cadáveres humanos para estudio científico. Herófilo realizó disecciones sistemáticas, describió el cerebro con detalles sin precedentes, distinguió entre venas y arterias, descubrió el sistema nervioso y comprendió que el cerebro, no el corazón, era el centro del sistema nervioso y la inteligencia. Era un avance monumental sobre las creencias previas. Su contemporáneo Erasístrato llevó la investigación médica aún más lejos. Erasístrato estudió el sistema circulatorio, propuso teorías sorprendentemente precisas sobre cómo la sangre fluye a través de las venas y realizó investigaciones sobre el cerebro que no serían superadas durante más de 1500 años. Algunos historiadores de la medicina sugieren que Herófilo y Erasístrato
Incluso realizaron vivisecciones de prisioneros condenados, una afirmación controvertida y éticamente horrorosa, pero documentada por fuentes antiguas como Celso. Si es cierto, representa el lado oscuro del patrocinio real, el conocimiento adquirido sin límites éticos. En el campo de la ingeniería, Ctesibio de Alejandría, quien trabajó en el siglo III a.C., inventó la bomba de agua, el reloj de agua más preciso hasta la fecha, y experimentó con neumática e hidráulica. Su alumno, Filón de Bizancio, escribió extensos tratados sobre máquinas de guerra, catapultas y autómatas. Sus obras, copiadas y preservadas en la biblioteca, influirían en la ingeniería durante siglos. Y luego estaba Apolonio de Perge, el geómetra que escribió el tratado definitivo sobre secciones cónicas alrededor del año 200 a.C. Las secciones cónicas, elipses, parábolas e hipérbolas parecían matemática abstracta sin aplicación práctica, pero 1800 años después, Johannes Kepler descubriría que los planetas se mueven en órbitas elípticas. La matemática inútil de Apolonio se convirtió en la clave para entender el cosmos, pero la biblioteca no solo albergaba científicos. Los poetas también encontraron refugio allí. Teócrito de Siracusa escribió sus famosos idilios bucólicos bajo el patrocinio de Ptolomeo II. Apolonio de Rodas, que brevemente dirigió la biblioteca, escribió las Argonáuticas, la épica sobre Jasón y los argonautas. Estos poetas, inmersos en la tradición homérica, pero trabajando en una era de alta erudición, crearon una nueva forma de poesía, sofisticada, alusiva, dirigida a lectores educados familiarizados con oscuras mitologías y dialectos raros. Era poesía para eruditos, escrita por eruditos. Esta concentración de genios creó algo sin precedentes. Una comunidad intelectual internacional donde las ideas fluían libremente a través de fronteras culturales y disciplinarias. Un matemático podía discutir filosofía con un poeta en el comedor del Museum. Un astrónomo podía consultar textos médicos para entender mejor la anatomía del ojo. Un geógrafo podía revisar relatos de viajeros archivados durante décadas. Era, en muchos sentidos, la primera comunidad científica internacional de la historia. Sin embargo, no todo era armonía intelectual. Los eruditos alejandrinos también eran famosos por sus disputas virulentas. Calímaco y Apolonio de Rodas, maestro y alumno, tuvieron una enemistad legendaria sobre teoría poética. Eratóstenes fue criticado por sus rivales como diletante. Las rivalidades académicas, al parecer, son tan antiguas como la academia misma. A finales del reinado de Ptolomeo III, aproximadamente en el año 220 a.C., la biblioteca había alcanzado su máximo esplendor. Contenía, según estimaciones modernas, entre 40.000 y 100.000 volúmenes distintos, representando quizás entre 200.000 y 400.000 rollos individuales si contamos múltiples copias y obras multirollo. Era sin duda la mayor concentración de conocimiento en el mundo antiguo, pero ya comenzaban a aparecer grietas en los cimientos del sueño ptolemaico. El éxito de la biblioteca de Alejandría inspiró imitación y, como era inevitable, rivalidad. En el siglo II a.C., otra ciudad comenzó a desafiar seriamente la supremacía intelectual de Alejandría, Pérgamo, en la costa occidental de la actual Turquía. Es el año 170 a.C. aproximadamente. En Pérgamo, el rey Eumenes II ha construido su propia biblioteca ambiciosa, alojada en un magnífico templo a Atenea en la acrópolis de la ciudad. Los reyes de Pérgamo, los atálidas, eran helenísticos como los ptolomeos y también comprendían el valor del prestigio intelectual. Comenzaron a reclutar a gente en los mismos mercados de libros que Alejandría, ofreciendo salarios competitivos a los eruditos, copiando manuscritos agresivamente.
los Ptolomeos observaron esta competencia con creciente alarma. Según Plinio el Viejo, escribiendo en el siglo I después de Cristo, los Ptolomeos respondieron con una medida drástica. Prohibieron la exportación de papiro a Pérgamo. El papiro, hecho de la planta Cyperus papyrus que crecía abundantemente en el delta del Nilo, era el material de escritura estándar del mundo mediterráneo. Egipto tenía un monopolio virtual sobre su producción. Era el equivalente antiguo de cortar el suministro de papel a una biblioteca rival. Esta prohibición, si realmente ocurrió como describe Plinio, tuvo una consecuencia no intencionada y transformadora. Los escribas de Pérgamo, desesperados por un material de escritura alternativo, perfeccionaron una técnica para tratar pieles de animales, especialmente ovejas y cabras, creando un material más duradero: el pergamino. El nombre mismo, pergamino, deriva de Pérgamo. El pergamino tenía ventajas significativas sobre el papiro. Era más duradero, podía escribirse en ambos lados y permitía la creación de códices, libros encuadernados similares a los modernos, en lugar de rollos. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a extenderse, los códices de pergamino se convirtieron en el formato preferido para las escrituras cristianas, en parte porque permitían un acceso más rápido a pasajes específicos que los rollos. Irónicamente, la competencia entre Alejandría y Pérgamo impulsó innovaciones que beneficiarían a la preservación del conocimiento a largo plazo, pero también tensó los recursos de Alejandría. Los Ptolomeos se vieron forzados a pagar salarios cada vez más altos para retener a los mejores eruditos. Los agentes compradores tenían que superar las ofertas de Pérgamo en mercados cada vez más competitivos. Mientras tanto, dentro de Egipto, la dinastía ptolemaica comenzaba a mostrar señales de decadencia. Ptolomeo IV Filopator, quien reinó desde el año 222 hasta el 204 a.C., era un monarca débil, más interesado en placeres decadentes que en gobierno o patrocinio intelectual. Según Polibio, el historiador griego, Ptolomeo IV pasaba sus días en fiestas y sus noches en orgías, mientras sus ministros gobernaban en su nombre. El patrocinio real a la biblioteca continuó, pero sin el entusiasmo personal de los primeros Ptolomeos. Después de su muerte, Egipto se sumergió en una serie de guerras civiles, conflictos dinásticos y levantamientos. Ptolomeo V Epífanes heredó el trono siendo un niño de 5 años. Durante su minoría, el país fue sacudido por rebeliones internas, especialmente en el Alto Egipto, donde sacerdotes egipcios nativos, resentidos del gobierno macedonio, apoyaron a faraones rebeldes. Alejandría misma experimentó episodios de violencia política. En el año 203 a.C., una turba alejandrina linchó a un regente impopular dentro del palacio real. En este contexto de inestabilidad política, ¿qué ocurrió con la biblioteca? La evidencia es fragmentaria y frustrante. Sabemos que la biblioteca continuó funcionando. Astrónomos como Hiparco de Nicea trabajaron allí o usaron sus recursos en el siglo II a.C. Hiparco creó el primer catálogo estelar completo, registrando las posiciones de más de 850 estrellas, y descubrió la precesión de los equinoccios, uno de los logros astronómicos más importantes de la antigüedad. Sus observaciones, meticulosamente registradas, solo fueron posibles porque tuvo acceso a siglos de registros astronómicos babilonios y egipcios preservados en la biblioteca. Pero hay indicios de que la biblioteca ya no era lo que había sido. Después de Eratóstenes, que murió alrededor del año 194 a.C., los nombres de directores de la biblioteca se vuelven inciertos. Algunos eruditos sugieren que el puesto de director perdió prestigio o incluso fue abolido en algunos períodos. La biblioteca puede haberse convertido en una institución más burocrática, menos dinámica, menos capaz de atraer a los genios genuinos.
También enfrentó un problema más prosaico pero fundamental: espacio. Una colección que crecía constantemente necesitaba espacio físico para almacenamiento. Los rollos de papiro eran frágiles y susceptibles a la humedad, los insectos y el simple desgaste del uso. Mantener cientos de miles de rollos requería no solo salas de almacenamiento masivas, sino también un ejército de trabajadores para copiar, reparar y reemplazar manuscritos dañados. Era caro. Y a medida que las finanzas ptolemaicas se deterioraban debido a guerras y mala administración, el presupuesto para mantenimiento de la biblioteca probablemente se redujo. En algún momento del siglo II o primero antes de Cristo, se estableció una biblioteca hija en el Serapeum, el templo del dios Serapis en el barrio de Racotis en Alejandría. Serapis era una deidad sincretista, combinando elementos del dios egipcio Osiris y el dios griego Zeus, creada deliberadamente por los primeros Ptolomeos para unir a griegos y egipcios en un culto común. El Serapeum se había convertido en uno de los templos más magníficos de Alejandría, con columnatas, patios y salas ornamentadas. La biblioteca anexa al Serapeum probablemente albergaba inicialmente duplicados de la colección principal, copias para uso público o educativo, mientras la biblioteca principal dentro del Palacio Real permanecía más restringida. Pero a medida que la biblioteca palaciega enfrentaba problemas, la biblioteca del Serapeum puede haberse vuelto más importante. Algunos historiadores especulan que para el siglo I a.C., la biblioteca del Serapeum era efectivamente la biblioteca principal de Alejandría, especialmente para acceso público. Esta distinción entre dos bibliotecas se volvería crucial más tarde, cuando intentemos desentrañar qué se destruyó exactamente y cuándo. En el año 88 a.C., Egipto experimentó un breve pero catastrófico episodio de violencia que puede haber dañado la biblioteca. Ptolomeo IX Látiro, después de una compleja serie de exilios y retornos, reconquistó Alejandría. Durante la lucha, el barrio griego del Bruchón, donde se ubicaba el Palacio Real y la biblioteca original, sufrió daños significativos. Las fuentes antiguas no son claras sobre si la biblioteca fue afectada directamente, pero es plausible que algún daño ocurriera. Luego llegó la fatídica invasión romana. Es el año 48 a.C. Hemos regresado a la escena de nuestra apertura. Julio César, persiguiendo a su rival Pompeyo en la guerra civil romana, desembarca en Alejandría con una pequeña fuerza. Pompeyo ya ha sido asesinado por cortesanos egipcios que esperaban ganar el favor de César, pero César decide quedarse, seducido por las intrigas de la corte ptolemaica y más específicamente por la carismática reina Cleopatra VII. Cleopatra y su hermano menor Ptolomeo XIII están en guerra por el trono. César, con su característica arrogancia, decide arbitrar la disputa. Se instala en el Palacio Real en el barrio del Bruchón, cerca de la biblioteca, con solo 4.000 soldados. Es una posición peligrosamente expuesta. Pronto está sitiado por el ejército egipcio leal a Ptolomeo XIII, superado en número 20-1. En una maniobra desesperada para evitar que la flota egipcia bloquee el puerto y lo atrape completamente, César ordena incendiar los barcos enemigos. El fuego se propaga, salta de barco en barco, alcanza los muelles, alcanza los almacenes portuarios. Y aquí es donde la historia se vuelve confusa y controvertida. 3 historiadores antiguos mencionan este incendio: Estrabón, Plutarco y Dion Casio. Estrabón, escribiendo aproximadamente en el año 7 después de Cristo, visitó Alejandría personalmente y menciona que parte del Museo había sido dañada. Plutarco, escribiendo en el siglo II después de Cristo, dice que el fuego destruyó la gran biblioteca. Dion Casio, escribiendo en el siglo III después de Cristo,
menciona que el fuego consumió almacenes cerca del puerto que contenían libros destinados a la exportación. Entonces, ¿qué se quemó realmente en el año 48 a.C.? La mayoría de los eruditos modernos, después de décadas de debate, han llegado a un consenso cauteloso. El fuego de César probablemente destruyó almacenes cerca del puerto que contenían rollos de papiro, posiblemente decenas de miles de ellos. Estos rollos pueden haber sido duplicados o copias destinadas a exportación, o incluso libros confiscados de barcos que aún no habían sido procesados por la biblioteca. Esto habría sido una pérdida significativa, pero no catastrófica. Es poco probable que el incendio alcanzara directamente el edificio principal de la biblioteca dentro del complejo palaciego del Bruchón. La distancia entre el puerto y el palacio era considerable, y hay edificios y calles intermedios. Además, si la biblioteca principal hubiera sido completamente destruida en el año 48 a.C., es difícil explicar cómo, décadas después, los eruditos todavía la mencionan como una institución activa. Sin embargo, el daño psicológico puede haber sido profundo. La idea de que miles de manuscritos irreemplazables podían quemarse en un día debido a las maniobras militares de un general romano insensible horrorizó al mundo helenístico. Era una advertencia de que el conocimiento, tan laboriosamente recopilado durante 3 siglos, era más frágil de lo que nadie quería admitir. César, consciente de la magnitud del desastre de relaciones públicas, intentó compensar. Según Séneca, el joven, escribiendo un siglo después, Marco Antonio más tarde regaló a Cleopatra 200.000 volúmenes de la biblioteca de Pérgamo como compensación por los libros destruidos en el incendio de César. La historia es probablemente apócrifa o al menos exagerada, pero refleja un esfuerzo por contrarrestar el daño a la reputación romana. Lo que es indudable es que para mediados del siglo I a.C., Alejandría ya no era el centro intelectual indiscutido del mundo mediterráneo. Roma estaba ascendiendo. Los eruditos ambiciosos ahora miraban hacia las bibliotecas de Roma, fundadas por generales conquistadores, llenándolas con botín literario de Grecia y Asia. El patrocinio imperial romano, aunque caprichoso, era inmensamente rico, y Alejandría, ahora efectivamente un protectorado romano, había perdido su independencia política y con ella parte de su brillo intelectual. Pero la biblioteca sobrevivió. Todavía funcionaba cuando el emperador Claudio estableció una nueva ala en el año 40 y uno después de Cristo, dedicada a preservar sus propias obras históricas. Todavía funcionaba cuando el geógrafo Estrabón la visitó. Todavía funcionaba cuando médicos y filósofos viajaban desde todo el imperio para estudiar allí. Sin embargo, las semillas de su destrucción final ya habían sido plantadas. Y, sorprendentemente, no vendrían de las llamas, sino de algo mucho más peligroso: el cambio cultural y religioso. Con la muerte de Cleopatra VII en el año 30 a.C. y la anexión formal de Egipto como provincia romana, Alejandría entró en una nueva era. Ya no era la capital de un reino independiente, sino una ciudad provincial dentro del vasto imperio romano. Sin embargo, era una provincia extraordinariamente importante. Egipto era el granero de Roma, suministrando gran parte del grano que alimentaba a la capital imperial. Alejandría siguió siendo la segunda ciudad más grande del imperio después de Roma misma, con una población que los historiadores estiman entre 300.000 y 500.000 habitantes en el siglo I después de Cristo. La biblioteca continuó existiendo bajo dominio romano, aunque con un carácter algo diferente. Los emperadores romanos, especialmente aquellos con inclinaciones intelectuales como Claudio y Adriano, la apoyaron. Pero el patrocinio ya no era tan consistente ni generoso como bajo los Ptolomeos. Dependía del capricho imperial. El Museum también continuó,
pero gradualmente se transformó. En lugar de ser un centro de investigación original innovadora, se convirtió más en una institución educativa de élite, un lugar donde los hijos de la aristocracia romana y griega venían a estudiar con profesores prestigiosos. Los museos, los eruditos miembros del Museion, todavía disfrutaban de salarios y privilegios, pero ahora eran más profesores que investigadores pioneros. Sin embargo, Alejandría siguió siendo un centro intelectual vibrante, especialmente en ciertos campos. La medicina alejandrina mantuvo su reputación de excelencia. Galeno de Pérgamo, el médico más influyente de la antigüedad después de Hipócrates, estudió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Sus extensas obras médicas, que dominarían la medicina europea e islámica durante 1500 años, se basaron parcialmente en el conocimiento anatómico alejandrino y en textos que consultó en la biblioteca. Las matemáticas también florecieron. Claudio Ptolomeo, sin relación con la dinastía real, trabajó en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Su Almagesto, una síntesis monumental de toda la astronomía griega, se basó pesadamente en los registros observacionales compilados durante siglos en Alejandría, especialmente el trabajo de Hiparco. El Almagesto también presentó el modelo geocéntrico del universo que dominaría la astronomía europea hasta Copérnico. Ptolomeo también escribió la geografía, un intento de mapear todo el mundo conocido usando coordenadas de latitud y longitud. Aunque muchas de sus distancias eran incorrectas, sus métodos cartográficos eran revolucionarios. Estos trabajos solo fueron posibles gracias al acceso a la acumulación de conocimiento en Alejandría. Herón de Alejandría, ingeniero y matemático del siglo I después de Cristo, escribió sobre neumática, autómatas, mediciones geométricas y máquinas. Diseñó la primera máquina de vapor conocida, el aeolípilo, aunque fue tratada como una curiosidad más que como una fuente de energía práctica. Sus obras sobre mecánica influirían tanto en el mundo islámico como en la Europa renacentista. Pero mientras la investigación científica continuaba, aunque a un ritmo reducido, Alejandría estaba experimentando una revolución aún más profunda, una transformación religiosa y filosófica. En el siglo I después de Cristo, el cristianismo comenzó a echar raíces en Alejandría. Según la tradición cristiana, el evangelista Marcos fundó la iglesia de Alejandría alrededor del año 60 y 2 después de Cristo. Ya en el siglo II, Alejandría se había convertido en uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo, hogar de teólogos innovadores e influyentes. Aproximadamente en el año 180 después de Cristo, se estableció en Alejandría la escuela catequética, dirigida inicialmente por Panteno y luego por figuras más famosas como Clemente de Alejandría y Orígenes. Estos pensadores cristianos eran hombres profundamente educados en la filosofía griega, especialmente el platonismo. Vieron su tarea como la síntesis de la sabiduría griega pagana con la revelación cristiana. Estudiaron en las mismas escuelas filosóficas que sus contemporáneos paganos. Probablemente consultaron los mismos textos clásicos en la biblioteca. Orígenes, uno de los teólogos más prolíficos y controversiales de la Iglesia primitiva, trabajó en Alejandría en la primera mitad del siglo III después de Cristo. Era un erudito extraordinario, políglota, familiarizado con hebreo, griego y múltiples tradiciones filosóficas. Compiló la Hexapla, una edición monumental del Antiguo Testamento, presentando 6 versiones en columnas paralelas. El texto hebreo, su transliteración al griego y 4 traducciones griegas diferentes. Era un trabajo de erudición comparativa que solo podía realizarse en un lugar con recursos bibliográficos masivos. Mientras tanto, dentro del paganismo, surgía una nueva corriente filosófica, el neoplatonismo.
Plotino, nacido en Egipto alrededor del año 204 después de Cristo, estudió filosofía en Alejandría durante 11 años bajo el maestro Amonio Sacas. Plotino desarrollaría el neoplatonismo, una síntesis sofisticada de Platón, Aristóteles y misticismo oriental, en una de las últimas grandes escuelas filosóficas paganas. Su obra, las Eneadas, escritas en Roma pero basadas en su formación alejandrina, influiría profundamente tanto en el pensamiento cristiano medieval como en el islámico. Alejandría del siglo III y IV después de Cristo era, por tanto, un caldero de fermentación intelectual donde paganos, cristianos, judíos y adherentes de religiones mistéricas orientales debatían, competían e influían mutuamente. Era una era de conversaciones interreligiosas, pero también de crecientes tensiones. Las tensiones estallaron en violencia ocasionalmente. En el año 215 después de Cristo, el emperador Caracalla, ofendido por sátiras alejandrinas contra él, ordenó una masacre de ciudadanos de Alejandría. Miles murieron. El Museum puede haber sufrido durante esta violencia, aunque las fuentes son vagas. Un siglo después, el Imperio Romano enfrentaba crisis múltiples, invasiones bárbaras, guerras civiles, colapso económico. En el año 270 después de Cristo, durante las guerras de la reina Zenobia de Palmira contra Roma, Alejandría fue sitiada y brevemente ocupada. El Palacio Real, todavía ubicado en el barrio del Bruchón, fue destruido durante estos conflictos. Si la biblioteca principal todavía se encontraba dentro del complejo palaciego, es probable que fuera seriamente dañada o destruida en este momento. La evidencia es circunstancial, pero muchos historiadores creen que la biblioteca palaciega original dejó de existir en la segunda mitad del siglo III después de Cristo, víctima no de un solo incendio dramático, sino de décadas de negligencia, conflicto y devastación urbana. Sin embargo, la biblioteca del Serapeum continuaba. Para el siglo IV después de Cristo, era probablemente la principal biblioteca pública de Alejandría, y todavía contenía una colección sustancial de manuscritos clásicos. Pero su destino estaba ligado al del paganismo mismo, y el paganismo estaba perdiendo terreno rápidamente. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio primero declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del Estado romano. Los templos paganos comenzaron a cerrarse. Los sacrificios paganos fueron prohibidos. El largo crepúsculo del paganismo grecorromano había comenzado. En Alejandría, estas políticas enfrentaron resistencia. La ciudad tenía una fuerte tradición pagana. Los filósofos neoplatónicos, centrados en la escuela alejandrina, defendieron el paganismo intelectualmente. Pero las fuerzas históricas estaban en su contra. Es el año 391 después de Cristo. El patriarca cristiano de Alejandría es Teófilo, un hombre enérgico, ambicioso y profundamente hostil al paganismo. Teófilo ha recibido permiso imperial para convertir templos paganos en iglesias. En el año 391, con el respaldo de turbas cristianas, Teófilo ataca el Serapeum. Las fuentes antiguas proporcionan relatos divergentes de lo que sucedió exactamente. Según el historiador eclesiástico Rufino de Aquilea, escribiendo poco después de los eventos, un grupo de paganos se había atrincherado en el Serapeum después de un episodio de violencia interreligiosa. El emperador Teodosio envió una orden. Los paganos serían perdonados, pero el Serapeum sería destruido. Teófilo, liderando una multitud, demolió el templo. Las estatuas de Serapis fueron destrozadas públicamente, un acto simbólico diseñado para demostrar la impotencia de los viejos dioses. ¿Qué sucedió con la biblioteca del Serapeum? Aquí es donde el registro histórico se vuelve frustrante.
Ninguna fuente contemporánea menciona explícitamente la destrucción de la biblioteca en el año 391. Rufino, Sócrates Escolástico y Sosomeno. Los historiadores eclesiásticos que describen la destrucción del Serapeum no mencionan una biblioteca. El silencio es desconcertante. Hay varias posibilidades. Primera posibilidad: la biblioteca ya no existía en el año 391. Puede haberse dispersado décadas antes debido a negligencia, falta de financiamiento o daño durante los conflictos del siglo III. Segunda posibilidad: la biblioteca existía, pero no era considerada lo suficientemente importante por los cronistas cristianos para mencionarla específicamente. Su enfoque estaba en el triunfo religioso, no en los manuscritos. Tercera posibilidad: los libros fueron salvados, trasladados o preservados por simpatizantes paganos o incluso por cristianos eruditos que valoraban los textos clásicos. Cuarta posibilidad: los libros fueron efectivamente destruidos, pero el evento fue minimizado o ignorado en las fuentes porque era incómodo o controvertido incluso para contemporáneos. Lo que sabemos con certeza es que después del año 391 no hay más menciones de una gran biblioteca en Alejandría funcionando como lo había hecho durante siglos. Los eruditos posteriores ya no hablan de visitar la legendaria biblioteca de Alejandría. El silencio sugiere ausencia, pero incluso si la biblioteca física fue destruida, su contenido no desapareció completamente de inmediato. Los manuscritos se dispersaron. Algunos fueron copiados y trasladados a otras bibliotecas en Constantinopla, Antioquía o incluso Roma. Muchos textos clásicos que sobreviven hoy lo hacen porque monjes cristianos, reconociendo su valor, los copiaron en monasterios durante los siglos posteriores. Era una preservación selectiva. Obras consideradas compatibles con la doctrina cristiana o útiles para educación tenían más probabilidades de sobrevivir, pero era preservación al fin. Para entender completamente la leyenda de la Biblioteca de Alejandría, debemos abordar un episodio que, más que cualquier otro, ha sido entrelazado con su historia en la imaginación popular: el asesinato de Hipatia. Es el año 415 después de Cristo. Alejandría sigue siendo una ciudad vibrante, aunque muy diferente de su apogeo ptolemaico. El cristianismo domina, pero la vida intelectual continúa. Y en el centro de esa vida intelectual está una mujer extraordinaria: Hipatia. Hipatia era hija de Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo que había trabajado en el Museion. Teón fue probablemente el último director documentado del Museion en su forma clásica. Educó a su hija en matemáticas, astronomía y filosofía neoplatónica. Hipatia se convirtió en una maestra y filósofa respetada por derecho propio, dirigiendo su propia escuela neoplatónica en Alejandría. Escribió comentarios sobre las obras de Apolonio y Diofanto. Diseñó instrumentos científicos, un astrolabio, un hidroscopio. Era, según todas las fuentes, una oradora brillante, una pensadora profunda y una maestra carismática que atraía a estudiantes de todo el Mediterráneo oriental. Hipatia también era pagana, o más precisamente, era una filósofa neoplatónica que veía su trabajo intelectual como una forma de práctica espiritual, ascendiendo desde el mundo material hacia el uno divino a través del conocimiento y la contemplación. En una Alejandría cada vez más cristianizada, era una de las últimas representantes prominentes de la tradición intelectual pagana. En el año 415, Alejandría estaba desgarrada por tensiones políticas y religiosas. El patriarca cristiano Cirilo, sobrino del Teófilo, que había destruido el Serapeum, estaba en conflicto con el prefecto romano Orestes. Cirilo era un prelado poderoso, ambicioso y dispuesto a usar la violencia para asegurar su autoridad. Orestes, aunque cristiano,
intentaba mantener cierto equilibrio entre las diversas comunidades religiosas de la ciudad. Hipatia era amiga y consejera de Orestes. Los Parabalani, una milicia paramilitar cristiana nominalmente dedicada a cuidar enfermos pero frecuentemente utilizada por Cirilo como fuerza de choque, veían a Hipatia con sospecha. Era una mujer pagana influyente, amiga del prefecto, una figura que representaba todo lo que el cristianismo militante de Cirilo se oponía: paganismo, influencia femenina, autoridad intelectual independiente de la Iglesia. En marzo del año 415, Hipatia viajaba en su carruaje por las calles de Alejandría. Según el historiador Sócrates Escolástico, un grupo de Parabalani, dirigidos por un lector llamado Pedro, la emboscó. La sacaron violentamente de su carruaje, la arrastraron a una iglesia llamada Cesarión. Allí, en un acto de brutalidad calculada, la desnudaron y la despellejaron viva usando tejas o, según algunas fuentes, ostras afiladas. Desmembraron su cuerpo y lo quemaron. El asesinato de Hipatia conmocionó incluso en una era acostumbrada a la violencia. Sócrates Escolástico, un historiador cristiano, escribió que el asesinato fue una mancha no pequeña en la iglesia de Alejandría y en Cirilo personalmente. Aunque Cirilo no ordenó directamente el asesinato, su retórica inflamatoria y su uso de los Parabalani crearon el clima que lo hizo posible. El emperador Teodosio II, alarmado, posteriormente restringió el tamaño y actividades de los Parabalani. Entonces, ¿qué tiene que ver el asesinato de Hipatia con la biblioteca de Alejandría? En términos estrictamente históricos, muy poco. En el año 415, la biblioteca como institución ptolemaica hacía tiempo que había dejado de existir. Hipatia enseñaba en su propia escuela privada, no en la biblioteca. No hay evidencia de que estuviera específicamente tratando de preservar la biblioteca o sus contenidos. Pero en la memoria cultural, especialmente desde el Renacimiento en adelante, los dos eventos se han fusionado. Hipatia ha sido retratada como la última bibliotecaria de Alejandría, defendiendo el conocimiento antiguo contra turbas cristianas ignorantes. Es una narrativa poderosa, dramática y emocionalmente satisfactoria. También es fundamentalmente imprecisa. La conexión entre Hipatia y la biblioteca fue grandemente amplificada por escritores posteriores, especialmente durante la Ilustración del siglo XVIII, cuando pensadores anticlericales buscaban símbolos históricos de conflicto entre razón y religión, entre ciencia y dogma. Edward Gibbon, en su monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, publicada entre 1776 y 1788, pintó a Hipatia como mártir de la razón y a Cirilo como fanático representante de la ignorancia cristiana. Era una interpretación que reflejaba las batallas ideológicas del siglo XVIII, tanto como la realidad del siglo V. En el siglo XIX, novelistas y dramaturgos elaboraron aún más la leyenda. Charles Kingsley, en su novela Hipatia, publicada en 1853, presentó a Hipatia defendiendo los restos de la biblioteca contra monjes violentos. Era ficción histórica, no historia, pero capturó la imaginación popular. En el siglo XXI, la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar y estrenada en 2009, presentó a Hipatia, interpretada por Rachel Weisz, trabajando en la biblioteca del Serapeum, salvando desesperadamente manuscritos antes de su destrucción. La película es visualmente impresionante y emocionalmente poderosa. También es históricamente problemática, comprimiendo eventos separados por décadas y creando conexiones que no existieron. Entonces, ¿por qué ha sido tan duradera esta narrativa mítica? Porque responde a una necesidad psicológica profunda
La necesidad de tener villanos claros y víctimas inocentes, de comprender eventos complejos a través de narrativas simples de pérdida, la idea de que todo el conocimiento de la antigüedad fue destruido en un solo incendio catastrófico causado por fanáticos religiosos es, de manera extraña, consoladora. Implica que la pérdida fue evitable, que hubo un momento específico donde las cosas salieron mal, un enemigo identificable a quien culpar. La realidad es mucho más compleja y, en cierto sentido, más trágica. La verdad es que la Biblioteca de Alejandría no fue destruida en un solo evento dramático. Declinó gradualmente a lo largo de varios siglos debido a múltiples factores. Primero, negligencia y falta de financiamiento. A medida que la dinastía ptolemaica declinaba, el patrocinio real disminuyó. Los emperadores romanos ocasionalmente apoyaban la biblioteca, pero no con la consistencia o generosidad de los primeros Ptolomeos. Mantener cientos de miles de rollos de papiro frágiles requería recursos constantes. Sin ellos, los manuscritos se deterioraban, no se reemplazaban, se perdían. Segundo, conflicto militar y violencia urbana. Alejandría experimentó múltiples episodios de violencia durante los siglos I, II y III después de Cristo. El incendio de César en 48 a.C. dañó almacenes. Las masacres de Caracalla en 215 después de Cristo devastaron partes de la ciudad. Las guerras del siglo III destruyeron el palacio real. Cada episodio erosionó la infraestructura física que sostenía la biblioteca. Tercero, cambio cultural. A medida que el cristianismo se volvía dominante, las prioridades intelectuales cambiaron. Los textos religiosos cristianos y la teología se volvieron más importantes que la ciencia helenística o la poesía épica. Algunos textos paganos fueron copiados por su valor educativo o retórico. Muchos otros simplemente dejaron de ser copiados. En una era antes de la imprenta, un manuscrito que no se copiaba regularmente desaparecía dentro de unas pocas generaciones a medida que el papiro se desintegraba. Cuarto, desastres naturales y tiempo. Alejandría fue golpeada por múltiples terremotos y tsunamis durante los siglos antiguos y medievales. El papiro es orgánico y se descompone. Insectos, humedad, hongos, todos toman su precio. Sin mantenimiento activo y constante recopia, incluso las bibliotecas mejor protegidas se desvanecen. Quinto, y quizás más importante, la transición del rollo al códice. A medida que el códice de pergamino se volvía el formato preferido durante los siglos III, IV y V después de Cristo, especialmente entre cristianos, los viejos rollos de papiro se volvían obsoletos. Copiar de rollo a códice requería esfuerzo consciente. Alguien tenía que decidir qué textos valía la pena transferir. Esta selección, repetida miles de veces por escribas individuales a lo largo de generaciones, determinó qué de la literatura antigua sobreviviría. Es esta última forma de pérdida, la atrofia lenta a través de la indiferencia y la selección cultural, la que es quizás más devastadora que cualquier incendio. Los historiadores han intentado cuantificar la pérdida. Estimamos, basándonos en referencias fragmentarias en textos que sobreviven, que aproximadamente el 90% de toda la literatura griega antigua se ha perdido. De los 1224 obras teatrales conocidas por haber sido escritas por los tres grandes trágicos de Atenas, Esquilo, Sófocles y Eurípides, sobreviven solo 33 completas. De los 130 libros de la historia de Tito Livio, cubriendo la historia de Roma desde su fundación, sobreviven solo 35. El tratado de Herófilo sobre anatomía, perdido. Los trabajos de Erasístrato sobre el sistema circulatorio, perdidos. La mayoría de las obras de Calímaco, perdidas. Todas menos fragmentos de las comedias de Menandro, perdidos.
¿Cuántas de estas obras perdidas estaban una vez en la biblioteca de Alejandría? Imposible saberlo con certeza, pero probablemente muchas. Y si hubieran sobrevivido, ¿qué diferencia habría hecho? La pregunta nos persigue. ¿Qué avances científicos podrían haberse logrado siglos antes si los trabajos astronómicos de Aristarco hubieran sido más ampliamente estudiados? ¿Qué entenderíamos diferentemente sobre el mundo antiguo si tuviéramos acceso completo a las historias perdidas? ¿Qué poemas, qué obras de teatro, qué filosofías han desaparecido sin dejar rastro? Son preguntas sin respuesta. Y quizás ese sea el legado más profundo de la Biblioteca de Alejandría. No solo lo que contenía, sino todo lo que representa sobre la fragilidad del conocimiento humano. La historia de la Biblioteca de Alejandría no termina con su destrucción física. De hecho, en muchos sentidos, su historia más interesante comienza después de su desaparición, en la forma de mito, leyenda e inspiración. Durante siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, el conocimiento de los logros alejandrinos sobrevivió principalmente en el mundo islámico. Cuando los ejércitos musulmanes conquistaron Egipto en el año 640 y uno después de Cristo, Alejandría ya era una sombra de su gloria antigua. La ciudad había sufrido bajo dominio bizantino, debilitada por conflictos religiosos, plagas y declive económico. Existe una leyenda famosa, reportada por primera vez por el historiador musulmán Ibn al-Kifti en el siglo XIII, de que el califa Umar ordenó quemar todos los libros de Alejandría, razonando: si estos libros están de acuerdo con el Corán, no los necesitamos. Si están en desacuerdo con el Corán, no los queremos. Según la leyenda, los libros fueron usados como combustible para calentar los baños públicos de Alejandría durante 6 meses. Esta historia es casi con certeza una invención posterior. Ninguna fuente contemporánea o temprana la menciona. Contradice lo que sabemos sobre las políticas culturales islámicas tempranas. Los califas omeyas y abasíes fueron ávidos patrocinadores de traducción y aprendizaje, y más importante, para el año 641, la biblioteca ya hacía mucho que había desaparecido. No había nada sustancial que quemar. ¿Por qué entonces circuló esta historia? Probablemente surgió durante las cruzadas o sus secuelas, como propaganda antiislámica diseñada para retratar a los musulmanes como enemigos del conocimiento. Es irónico, porque en realidad fue el mundo islámico el que preservó gran parte de la ciencia griega que de otro modo se habría perdido. Durante los siglos VIII, IX y X después de Cristo, bajo los califas abasíes, especialmente Harun al-Rashid y su hijo al-Mamun, se estableció en Bagdad la Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikma. Era, en muchos sentidos, un intento consciente de recrear la biblioteca de Alejandría. Eruditos musulmanes, cristianos y judíos trabajaban juntos traduciendo textos griegos, persas, indios y chinos al árabe. Euclides, Ptolomeo, Galeno, Aristóteles, todos fueron traducidos y estudiados intensamente. Matemáticos islámicos como al-Juarizmi desarrollaron álgebra, un término que deriva de su tratado al-Jabr. Astrónomos islámicos refinaron las tablas ptolemaicas, construyeron observatorios sofisticados, nombraron estrellas cuyos nombres árabes todavía usamos: Betelgeuse, Rigel, Aldebarán, Altair. Médicos islámicos como Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, sintetizaron el conocimiento médico griego con innovaciones propias en obras como el Canon de Medicina, que se usaría como texto estándar en Europa durante siglos. Todo este florecimiento intelectual islámico se basó parcialmente en textos que habían pasado por Alejandría siglos antes. Era una cadena de transmisión de Alejandría a Constantinopla,
De Constantinopla al mundo islámico, del mundo islámico de vuelta a Europa durante la Edad Media a través de traducciones de árabe a latín. En Europa occidental medieval, el conocimiento de Alejandría se preservó de manera fragmentaria. Monjes en monasterios copiaban textos clásicos, aunque selectivamente. Boecio, en el siglo VI, tradujo algunas obras lógicas de Aristóteles al latín. Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, compiló una enciclopedia. Las etimologías, preservando trozos de conocimiento antiguo, pero era una preservación limitada, a menudo sin comprensión profunda del contexto científico original. Durante los siglos XII y XIII, cuando los eruditos europeos comenzaron a traducir masivamente textos árabes al latín en lugares como Toledo en España y Palermo en Sicilia, redescubrieron su propia herencia clásica. Leían a Aristóteles, traducido del árabe, que había sido traducido del griego. Era un viaje largo y sinuoso, pero efectivo. El Renacimiento del siglo XIV al XVI representó en muchos sentidos un intento de recuperar el espíritu alejandrino. Los humanistas del Renacimiento buscaron desesperadamente manuscritos griegos, enviando agentes a monasterios remotos, comprando textos de refugiados después de la caída de Constantinopla ante los otomanos en 1453. Francesco Petrarca, Poggio Bracciolini, Marsilio Ficino, todos fueron cazadores de manuscritos, intentando reconstruir la biblioteca perdida pieza por pieza. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, alrededor de 1450, cambió todo. Por primera vez en la historia, los textos podían reproducirse de manera rápida, precisa y masiva. Un libro impreso no desaparecía si una copia se quemaba o deterioraba. La fragilidad que había condenado a tantos textos antiguos ya no era una amenaza existencial. Pero incluso con la imprenta, la sombra de Alejandría permanecía. El conocimiento de cuánto se había perdido crecía. Los eruditos del Renacimiento catalogaban referencias en textos que sobrevivían a obras que ya no existían. Era como reconstruir un mosaico con el 90% de las piezas faltantes. La Ilustración del siglo XVIII adoptó la Biblioteca de Alejandría como símbolo. Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, editando la gran enciclopedia, se veían a sí mismos como herederos de Demetrio de Falero y Calímaco, intentando compilar todo el conocimiento humano. La pérdida de Alejandría se convirtió en una advertencia. El conocimiento debe ser preservado, multiplicado, difundido ampliamente. No puede confiarse a una sola institución, no importa cuán grande sea. En el siglo XIX, con la colonización europea de Egipto, hubo un renovado interés en la Alejandría antigua. Arqueólogos comenzaron a excavar. Napoleón Bonaparte, durante su invasión de Egipto en 1798, llevó consigo un ejército de eruditos, la Comisión de las Ciencias y las Artes, para estudiar las antigüedades egipcias. Aunque su expedición fue un desastre militar, produjo la monumental descripción de Egipto y condujo al descubrimiento de la piedra de Rosetta, la clave para descifrar jeroglíficos. Pero la Alejandría antigua permanecía esquiva. A diferencia de Pompeya, enterrada en ceniza volcánica, o incluso Roma, con sus ruinas visibles, la Alejandría antigua estaba enterrada bajo una metrópolis moderna bulliciosa. Excavaciones eran difíciles, a menudo imposibles. El nivel del mar había subido. Partes de la antigua ciudad estaban ahora bajo el agua. La ubicación exacta de la biblioteca permanecía y permanece desconocida. En los años 90 del siglo XX, arqueólogos submarinos comenzaron a explorar el puerto de Alejandría. Descubrieron estructuras asombrosas, estatuas colosas, pilares, secciones del antiguo faro de Alejandría, uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero no la biblioteca. Probablemente nunca la encontraremos. El barrio del Bruchón, donde se encontraba,
Ha sido reconstruido tantas veces durante 2 milenios que los estratos antiguos están perturbados más allá de cualquier excavación coherente. En el año 2002, se abrió en Alejandría la Biblioteca Alexandrina, una biblioteca y centro cultural moderno, construido deliberadamente como recordatorio y continuación espiritual de la antigua biblioteca. El edificio es arquitectónicamente impresionante. Un disco cilíndrico, inclinado de granito y vidrio, inscrito con caracteres de 120 escrituras humanas. Puede albergar millones de libros. Tiene salas de lectura espaciosas, centros de investigación, museos, planetario. Es un hermoso gesto simbólico, pero por supuesto no puede reemplazar lo que se perdió. Ninguna biblioteca puede, porque lo que se perdió no fue solo pergaminos y papiros, sino continuidad. Contexto. La conversación intelectual de siglos, interrumpida abruptamente. Imagina si tuviéramos acceso completo a todo lo que contenía la Biblioteca de Alejandría. No solo las obras literarias y filosóficas, aunque esas serían invaluables, sino también los registros astronómicos babilonios, los tratados médicos egipcios, las historias persas, las épicas indias traducidas al griego. Imagina los descubrimientos científicos que podrían haberse hecho siglos antes si el conocimiento alejandrino hubiera sobrevivido intacto. Pero también debemos ser cuidadosos de no idealizar demasiado. La Biblioteca de Alejandría era producto de su tiempo. Su colección reflejaba prejuicios, privilegiaba textos griegos sobre otros. Sus eruditos, por brillantes que fueran, también tenían puntos ciegos. Aceptaban la esclavitud sin cuestionarla. La mayoría probablemente veía a las mujeres como intelectualmente inferiores, haciendo a Hipatia aún más excepcional. Practicaban ciencia cinética experimental moderna. Además, no todo el conocimiento que se perdió de Alejandría se perdió para siempre. Algunos textos sobrevivieron a través de rutas tortuosas. Algunos conocimientos fueron redescubiertos independientemente. La ciencia humana, aunque retrasada por la pérdida de Alejandría, eventualmente avanzó más allá de lo que los antiguos habían logrado. Aún así, la pérdida es real. Y la lección permanece relevante, porque la fragilidad del conocimiento no es solo un problema del pasado antiguo. En nuestra era digital enfrentamos nuevas formas del mismo desafío. Los formatos digitales se vuelven obsoletos. Los sitios web desaparecen. Los datos almacenados en servidores centralizados son vulnerables a hackeo, desastre natural o simplemente decisiones corporativas de cerrar servicios. Estamos creando más información que nunca en la historia humana, pero ¿cuánto de ello sobrevivirá dentro de 500 años? ¿1000 años? El legado de Alejandría es por tanto una advertencia como una inspiración. Una advertencia sobre la fragilidad de la memoria cultural. Una inspiración para construir instituciones que preserven, compartan y celebren el conocimiento. Una llamada a la humildad. Reconocer cuánto no sabemos, cuánto se ha perdido, cuánto podría perderse aún. Cada biblioteca es, en cierto sentido, un acto de desafío contra el olvido. Cada acto de preservación, traducción, enseñanza, continúa el proyecto que Ptolomeo primero comenzó hace más de 2300 años. La Biblioteca de Alejandría está perdida, pero su sueño, el sueño de recopilar, preservar y compartir todo el conocimiento humano, esa visión audaz y hermosa, esa sigue viva. Y mientras continúe viviendo en nuestras acciones, en nuestras instituciones, en nuestro compromiso con aprender y enseñar, entonces en el sentido más profundo, la Biblioteca de Alejandría nunca murió del todo. Simplemente está esperando que la reconstruyamos, una pieza a la vez, una generación a la vez. Y así termina nuestro viaje a través del tiempo.
desde los sueños de Alejandro junto al delta del Nilo hasta las bibliotecas digitales de nuestro siglo XXI. Hemos caminado por las columnas del Museo, escuchado debates entre los eruditos más brillantes de la antigüedad, presenciado la lenta agonía de una institución que una vez albergó la memoria del mundo. Pero quizás la pregunta más importante no es qué se perdió, sino qué podemos aprender de esa pérdida. La historia de la Biblioteca de Alejandría nos enseña algo profundamente humano, que todo lo que construimos, no importa cuán grandioso, es temporal. Las piedras se desmoronan, los papiros se convierten en polvo, incluso los servidores digitales eventualmente fallarán. La permanencia es una ilusión. Pero aquí está la paradoja hermosa. Aunque todo es temporal, el acto de crear, preservar y compartir conocimiento es lo que nos hace humanos. Es nuestra forma de desafiar la entropía del universo. Es nuestra manera de decir, a través de los siglos, existimos, pensamos, descubrimos, y esto importa. Cada vez que una maestra explica un teorema a sus estudiantes, continúa el trabajo de Euclides. Cada vez que un médico estudia anatomía, camina los pasos de Herófilo. Cada vez que miramos al cielo nocturno y nombramos las estrellas, recordamos a Hiparco y a Eratóstenes. Cada vez que abrimos un libro, cualquier libro, participamos en esa conversación milenaria que comenzó bajo las columnas de Alejandría. La verdadera tragedia no es que la Biblioteca de Alejandría fue destruida. La verdadera tragedia sería si dejáramos de intentar reconstruirla, si dejáramos de valorar el conocimiento, si dejáramos de preservar nuestra memoria colectiva, si dejáramos de enseñar a la próxima generación. Somnialis. Esta noche hemos explorado juntos uno de los grandes misterios de la historia. Pero como siempre, tus voces importan. ¿Qué te ha fascinado más de este viaje? ¿La ciencia alejandrina? ¿Los misterios de su destrucción? ¿El legado que persiste? Y quizás más importante, ¿sobre qué deberíamos hablar en nuestro próximo encuentro nocturno? Algunos de vosotros habéis mencionado interés en las bibliotecas de Constantinopla, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en las bibliotecas monásticas medievales que preservaron fragmentos del mundo antiguo. Otros habéis pedido historias sobre los grandes traductores, esos héroes desconocidos que salvaron textos moviéndolos entre idiomas y culturas. Déjanos saber en los comentarios. Esta comunidad nocturna que hemos construido juntos es, en su pequeña manera, su propia biblioteca, un lugar donde compartimos conocimiento, curiosidad y el simple placer de aprender juntos. Si este viaje te ha conmovido, si sientes que estas historias nocturnas se han convertido en parte de tu ritual antes de dormir, considera suscribirte a Somnialis, no solo por algoritmos o números, sino porque cada suscripción nos dice que hay más personas que creen que la historia importa, que el conocimiento importa, que dedicar una hora de nuestra noche a explorar el pasado humano es tiempo bien invertido. Somos una comunidad pequeña pero creciente de noctámbulos, soñadores, curiosos, insomnes profesionales y amantes de la historia. Y nos encantaría que te unieras formalmente a nosotros. Es tarde ya, quizás temprano, dependiendo de dónde nos acompañas. El mundo fuera de tu ventana está en silencio, o despertándose según tu meridiano. Antes de que cierres los ojos esta noche, piensa en esto. En algún lugar de Alejandría, bajo capas de construcción moderna, bajo calles bulliciosas y edificios de apartamentos, bajo el limo del Nilo y el agua del Mediterráneo, yacen los restos de la biblioteca. Quizás solo piedras, quizás ni siquiera eso, pero también, en cierto sentido, en todas partes, porque cada vez que abres un libro, la biblioteca existe de nuevo. Cada vez que aprendes algo nuevo, Alejandría renace por un momento. Cada vez que compartes conocimiento, estás continuando el trabajo que comenzó.
Hace más de 2 milenios junto al delta del Nilo, el fuego consume, el tiempo erosiona, el olvido acecha. Pero mientras recordemos, mientras enseñemos, mientras aprendamos, la luz de Alejandría sigue brillando. Que esa luz te acompañe en tus sueños esta noche. Hasta nuestra próxima historia. Buenas noches, Somnialis. Que descanses bien.